Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué hermoso consejo el de la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amigos, en un pequeño pueblo había un guerrero conocido por su valentía y por su destreza en la batalla. Un día, el pueblo fue amenazado por un dragón que aterrorizaba a sus habitantes. Pero el guerrero, decidido a proteger a su gente, se armó con su espada, con su escudo y se dirigió decidido a la cueva del dragón. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que el dragón no era solo una criatura física, sino que también representaba miedos, dudas y tentaciones que lo asediaban. Y en ese momento el guerrero comprendió que la verdadera batalla no era solo contra el dragón, sino contra las fuerzas invisibles que lo querían desanimar. Y esta historia, mis amigos, nos recuerda que en nuestra vida cristiana la lucha espiritual es real y debemos estar preparados para enfrentarla. Y tal como lo leímos aquí en Efesios. Y esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión. Eso ocurrió alrededor del año 60 después de Cristo. La iglesia allí en Éfeso estaba compuesta por tanto judíos como gentiles. Y Pablo les instruye sobre la unidad en Cristo y la vida cristiana. Y allí en el capítulo 6, Pablo aborda la lucha espiritual, recordando a los creyentes que su batalla no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Veamos el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y la frase sangre y carne se refiere a seres humanos. Pablo aquí está enfatizando que nuestra lucha no es contra las personas que nos hacen guerra, no, sino contra fuerzas espirituales que les impulsa, que los motiva a hacer ello. Tengamos entonces claro que nuestra guerra no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y aquí el apóstol menciona diferentes niveles de autoridad en el reino espiritual. Por ejemplo, los principados y potestades se refieren a seres espirituales que tienen influencia sobre las naciones y las culturas. Y Pablo dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta expresión indica que la lucha espiritual se lleva a cabo en un ámbito que trasciende lo físico. Las regiones celestes son el dominio donde operan estas fuerzas malignas. Por lo tanto, debemos tener muy claro que la lucha espiritual es una realidad en la vida de cada creyente. Allí en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4, Pablo dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de
fortalezas. Y esto, mis amigos, nos recuerda que nuestras armas son espirituales y deben ser utilizadas en oración, en el estudio y la llenura de la palabra de Dios y la fe al creer en su preciosa palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y recuerde que el Señor ha dicho: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Pablo pudo declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos solos, no tenemos que sentir miedo. Veamos, por ejemplo, allí en el Antiguo Testamento a David y Goliat. En primer libro de Samuel, capítulo 17, David no solo enfrentó a un gigante físico, sino que también luchó contra el miedo y la incredulidad del pueblo. Pero su confianza en Dios le permitió vencer a Goliat con una simple onda. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con David, porque el Señor honra a aquel que cree en Él. Es necesario creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que tener en cuenta que Dios es galardonador de los que le creen, de los que le buscan. Por lo tanto, vamos como David, con ánimo, con fe. Y veamos otro caso. Allí en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Donde el siervo de Eliseo ve el ejército enemigo y se pone muy tembloroso y teme. Tiene mucho miedo, pero ¿qué pasa? Eliseo ora para que sus ojos sean abiertos y pueda ver que hay más con ellos que contra ellos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y esto ilustra que la batalla espiritual a menudo se libra en el ámbito invisible, como le ocurrió aquí en este pasaje al siervo de Eliseo. Ten en cuenta, más es el que está con nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no te salgas de la cobertura del Señor. Por eso dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, bajo su cobertura, bajo su cuidado. Por lo tanto, no te salgas de la cobertura del Señor. Hoy te invito a que reflexionemos sobre la lucha que estamos afrontando, sobre las dificultades con algunas personas. ¿Acaso estás enfrentando desafíos que parecen insuperables? Recuerda que no estás solo en la batalla. Dios te ha provisto de armas espirituales para enfrentar cualquier adversidad y Él mismo está contigo, está en ti. Mira lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, hoy te animo a que te vistas con la armadura de Dios y te prepares para la batalla, que es diaria, permanente, espiritual en todos los creyentes. Esta lucha espiritual requiere de nuestra claridad, atención y dedicación al Señor seriamente. Es un llamado a que vivamos en oración constante, en el estudio de la palabra de Dios, en la comunión con nuestros hermanos en Cristo, perdonando cualquier ofensa y ofreciendo también perdón cuando hemos fallado. Que hoy sea el día en que nos consagremos a Dios, reconociendo que aunque la lucha es real,
El poder de Dios es mucho más grande y el Señor es el Todopoderoso y está con nosotros y está en nosotros. Levantémonos en fe, alabemos al Señor y démosle gloria y alabanza.